Buenas tardes para todos, buenas tardes estimado jurado. El día de hoy vamos a hacer la presentación de trabajo de grado de nuestra especialización de desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Nuestro trabajo de grado tiene como título Descripción de las características de las pautas de crianza desarrolladas por padres de niños y niñas de 0 a 5 años de edad frente al desarrollo psicomotor en una institución educativa de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. El trabajo es presentado por Cristian David Arias Ramírez, Yanis Franco García y quien les habla, Karen Vanessa Basto. Nuestro docente y asesor de investigación fue Edgar Fernando Cusque. Con respecto al tema de introducción, es importante decirles que las pautas de crianza son las estrategias y acuerdos que se establecen y concretan los padres con sus hijos para acompañarlos en el proceso del desarrollo humano integral. Esa normatividad está influenciada por las construcciones sociales que se vienen elaborando de generación en generación. Teniendo en cuenta la importancia de estas pautas de crianza con el desarrollo psicomotriz en infantes de 0 a 5 años, buscamos hacer una profundización de esta relación y qué influencia tiene a nivel del desarrollo psicomotriz, teniendo en cuenta las etapas por las que debe cursar el ser humano y los entornos en los que cada uno se desenvuelve. Para esto, en nuestro trabajo en el capítulo 1, vamos a sustentar el porqué del interés investigativo del tema, eh, dando a conocer la importancia y los criterios relevantes que tienen los padres a la hora de establecer las pautas de crianza. En este mismo capítulo se proponen los objetivos generales y específicos que van a orientar nuestra investigación. En el capítulo 2 se realiza una búsqueda de los referentes teóricos, se dan las características sociodemográficas del lugar que es el objeto de investigación. De nuestra investigación se determinan los conceptos que son la base para el desarrollo, se presentan leyes nacionales, internacionales, gubernamentales, decretos y normas que soportan la importancia de este tipo de investigación. En el capítulo tercero vamos a hacer la sustentación metodológica del paradigma, el enfoque y el método de nuestra población. Y por último, en el capítulo cuarto se encuentran los resultados con su respectivo análisis, iniciando por indagar sobre las características sociodemográficas de nuestra población, haciendo una descripción de los hallazgos, caracterizándolas en 3 grupos. El primero, que son lineamientos de atención integral, el segundo de autorregulación y tercero, la estimulación motriz. Finalizando, se dan conclusiones a través del análisis de los resultados. Muy bien. Para realizar una descripción general de nuestro proyecto, iniciamos con la problemática, la cual contempla pautas de crianza que desfavorecen el desarrollo psicomotor. Esta problemática surge del análisis de dificultades relacionadas con el desarrollo integral de los niños y niñas, principalmente dentro de sus núcleos familiares. Para abordarla, tomamos como contexto niños y niñas de 0 a 5 años en institución educativa de la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá. Por último, se basó la formulación del problema en la pregunta: ¿cuáles son las características de las pautas de crianza para el desarrollo psicomotor desarrolladas por padres de niños y niñas de 0 a 5 años de edad en una institución educativa de la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá? Para lograr desarrollar la formulación del problema, se plantearon unos objetivos generales, un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general es describir las características de las pautas de crianza para el desarrollo psicomotor desarrolladas por padres de niños y niñas de 0 a 5 años de edad en una institución educativa de la localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá. Como objetivos específicos, se establecieron indagar los referentes teóricos actuales de las pautas de crianza para el desarrollo psicomotor, categorizar los datos obtenidos de la recolección de información a partir de una encuesta dirigida a padres de niños de 0 a 5 años de edad y analizar características de las pautas de crianza para el desarrollo psicomotor desarrolladas por padres de niños y niñas de 0 a 5 años de edad. Estos objetivos no solo están enfocados en pro a indagar las referencias teóricas, sino además en lograr categorizar datos estadísticos que dieran cuenta del manejo de las pautas de crianza y el desarrollo psicomotor dentro de nuestra población objeto de investigación.
Nos proponemos entonces investigar cuáles son las pautas de crianza que favorecen o desfavorecen el desarrollo psicomotor en menores de 0 a 5 años. Consideramos que el análisis de los datos nos permitirá identificar, describir, caracterizar con el fin de orientar y dar respuesta que ayude a los cuidadores a poner en práctica las pautas de crianza ideales para el desarrollo psicomotriz. Dentro del marco referencial utilizamos como referente al señor Manfred Magnitz, orientándonos a la teoría del desarrollo a escala humana. Dentro de esta teoría, su principal propuesta es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, que busca ser satisfactor de necesidades. Él determina que cuando una necesidad no es satisfecha, puede enfocar o encaminar o desenvolverse en algún tipo de pobreza. No lo determina como una pobreza absoluta, sino como las pobrezas. Una sola necesidad puede desencadenar en otros factores de riesgo. Estas necesidades son las mismas a través del tiempo y en cualquier lugar. Lo único que cambia es el contexto y cómo son satisfechas. Manfred Mannix propone que existen características existenciales como lo son el ser, el tener, el hacer y el estar, y propone otras características y otras necesidades axiológicas como lo son la subsistencia, el afecto, la participación, la creación, la protección, el entendimiento, el ocio, la identidad y la libertad. Propone que al satisfacer una necesidad puede favorecer a las otras, como por ejemplo podemos tomar el que el niño sea al sistema educativo, le da valor al ser, al tener, al hacer, se siente protegido, puede fomentar su creatividad, identidad y puede desarrollar conductas de afecto relacionándose con otros. Dentro del marco conceptual debemos identificar que la población objeto de estudio pertenece a la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, en el barrio Unza. Allí las caracterizaciones de las personas son de estratificación 2, donde encontramos el empleo informal y el empleo formal, donde también hay resguardos indígenas que se ubican en las zonas rurales aledañas al sector de Suba. Es importante determinar las características como son las pautas de crianza, el desarrollo psicomotor, la primera infancia que corresponde de los 0 a los 5 años, la motricidad y los factores que se asocian. Identificamos que la motricidad es esa etapa que se da desde el nacimiento hasta la vejez, donde determinamos los patrones de movimiento fundamentales de los niños y niñas, que pueden ser de locomoción o pueden ser de manipulación. También identificamos que el desarrollo psicomotor contempla el control postural, la coordinación, el lenguaje y las habilidades sociales. Factores que pueden afectar estos desarrollos son las pautas de crianza que vamos a identificar y a resolver en el desarrollo de esta sustentación. Para nuestro marco legal, con el fin de profundizar en las leyes nacionales, internacionales, gubernamentales, decretos y normas que soportan la importancia de realizar esta investigación, se abordaron leyes como el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, Derecho al Desarrollo Integral en la Primera Infancia, que establece las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, donde se instauran que son derechos fundamentales de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial, entre otros. Tenemos a la UNICEF en Estado Mundial de la Infancia del 2001, donde se contempla la atención integral de la primera infancia, que es clave para crear un mundo donde impere la esperanza y el cambio, para fomentar la existencia de países prósperos y libres. El Código de la Infancia, la Ley 1098, contemplamos los artículos primero, el artículo 14, responsabilidad parental, el 17, derecho a la vida, el artículo 29, desarrollo integral en la primera infancia, entre otros artículos. Por último, se tiene como referente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien no solo articula políticas y líneas de acción para la atención a la primera infancia, sino que además es garante del cumplimiento de leyes y derechos que permiten el desarrollo integral de los menores de edad. Para el marco metodológico, dentro del diseño de este estudio de investigación,
se caracterizó por ser cuantitativo de tipo no probabilístico. La población y muestra son los padres que ejercen el rol de cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados a la institución del barrio Corpo Unza de la localidad de Suba. El tamaño de la muestra fue de 76 personas y el instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario cerrado. Se tuvieron en cuenta unas consideraciones éticas que fueron compartidas con la institución y los padres que participaron en la encuesta, donde el fin de los datos es con el único objeto de investigación. Para el análisis de los resultados, encontramos que la mujer predomina en el rol de cuidadora, ocupando el 90.8% de la muestra. También identificamos dos grandes grupos en referencia a edad. El 52% son menores de 30 años y el 42% son entre 30 y 50 años que ejercen este rol. Además de eso, el nivel de escolaridad, el mayor grupo se ubicó en el 42% con la secundaria completa, seguido por un nivel tecnológico con el 30.3% de la población, como características sociodemográficas de la muestra. El tipo de familia corresponde en su gran mayoría a la nuclear con el 67.1%. Dentro de los lineamientos de atención integral encontramos que en el gráfico 1 evaluábamos el número de raciones diarias que recibe el menor, donde nos ubicamos con 3 raciones diarias y por encima de ellas como un estado óptimo para la nutrición de los niños que favorezca su locomoción. En el gráfico 2 encontramos los resultados referentes a la higiene oral, donde encontramos que el 75% de la población baña o lava o hace aseo a los dientes de los chicos de 2 a 3 veces al día. En el gráfico 3 encontramos los resultados en cuanto a la calidad del sueño. Si el lugar donde duerme el menor es un lugar silencioso o ruidoso, y el resultado fue que el 94.7% se ubica dentro de un lugar silencioso, lo que favorece que el niño al entrar en la etapa del sueño active la hormona de crecimiento. Dentro de los lineamientos de autorregulación, en el gráfico 4, encontramos que los hogares tienen normas establecidas para las conductas de sus integrantes, con el 98.7%. En el gráfico 5 encontramos que cómo actúan los cuidadores frente a una acción indebida por parte de los menores, donde el gran porcentaje, representado por un 48.7%, utiliza el regaño verbal y el 35% como segundo grupo mayoritario, la pérdida de privilegios. Aquí debemos tener en cuenta que al utilizar el regaño verbal podemos afectar la autoestima del menor. Y en la pérdida de privilegios debemos mirar si la pérdida de esos privilegios desfavorece el desarrollo motor. Si es de esa manera, entonces es una pauta inadecuada. En el gráfico 6 encontramos el comportamiento que tienen los cuidadores frente a una acción indebida del niño en público. Se sigue manifestando con un gran porcentaje el regaño verbal, disminuye la pérdida de privilegios, pero aumentan otro tipo de factores. Sin embargo, dentro del gráfico 5 y el gráfico 6 no se utiliza el castigo físico, o si se utiliza es en un porcentaje minoritario. Dentro de los lineamientos de estimulación motriz encontramos que a los niños les gusta realizar el juego como actividad de mayor frecuencia y agrado. También encontramos el número de veces que va un niño al parque por semana, siendo el mayor porcentaje entre 1 y 2 días y el segundo porcentaje más alto, más de 3 días a la semana. Encontramos actividades en las que participa el cuidador y el menor. Dentro de ellas está el juego, el canto, el baile y la lectura de cuentos. La que predomina es el juego. Es allí donde el menor es acompañado y se interrelaciona con el cuidador. En cuanto a si el niño responde con gusto, agrado, lo rechaza, solicita o se cansa rápido ante un juego que le requiera de mayor habilidad, encontramos que el 65% gusta de este tipo de juegos que reten su conocimiento. En cuanto al niño, acepta las normas de juego por uno de sus similares, encontramos que el 51% a veces sí y a veces no las acepta. Como preferencia en cuanto a
Las edades para jugar con otros niños, el 71% prefiere a la misma edad. En cuanto al gusto por ensuciarse para desarrollar actividades, el 98.7% le gusta. Y debemos pasar a los siguientes dos componentes importantes. Uno, si los niños han participado en otros programas de desarrollo psicomotor, aparte del jardín de infancia donde se encuentran. Encontramos que el 82.9% no ha participado. Y en el gráfico 8 encontramos la importancia de recibir una valoración motriz. Allí los cuidadores determinan, siendo el 94.7% de la muestra, que es importante recibir una valoración del desarrollo psicomotor del menor. Ya para finalizar con el tema de discusión y conclusiones, debemos llegar a la conclusión de que los padres de familia presentan dificultades a la hora de establecer normas claras y regular los comportamientos inadecuados de sus hijos. Es de importancia resaltar el papel que cumplen los padres en el proceso de desarrollo de la infancia, de la primera infancia. De estos deben ser reconocidos como sujetos activos y partícipes del proceso. Es quienes deben proveer las estrategias y conocimientos que les permitan establecer las pautas de crianza a los chiquitines. Se puede evidenciar que tenemos un alto porcentaje de padres que permiten el uso de dispositivos tecnológicos para el juego. Según la literatura, el uso prolongado de estas tecnologías acelera el crecimiento del cerebro de los niños y niñas menores de 2 años que como consecuencia tienen un déficit atencional y problemas o dificultades en el aprendizaje. El uso de dispositivos electrónicos puede tener graves consecuencias en el desarrollo psicomotriz al estar directamente relacionado con las alteraciones del sueño, riesgos de sobrepeso y vida sedentaria. Aquí se hace importante informar a los padres sobre los riesgos de la población con el uso prolongado de estos dispositivos y brindarles las herramientas para evitarlo. Por otro lado, se concluye la importancia de proponer retos a los niños y niñas durante el juego. Esto va de la mano con la motivación que se da por parte de los padres y es importante incluir esta actividad en la primera infancia, ya que permitirá prevenir dificultades o retrasos en el desarrollo. Además, se concluye que, a pesar de ser evidente que en nuestra población objeto de investigación hay un incremento en el buen uso de las pautas de crianza, se puede percibir también que aún falta desarrollar e implementar a nivel global. También se enfatiza el esfuerzo en los conocimientos de los padres, hacer un refuerzo en estos conocimientos en cuanto a la importancia de establecer pautas de crianza y ser conscientes de un adecuado desarrollo psicomotor para sus hijos, teniendo en cuenta las características particulares de cada uno de los menores, su composición familiar y su desenvolvimiento a nivel social. Esta fue nuestra presentación, la presentación de nuestro proyecto, nuestro trabajo de grado. Les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias.